Eh, Buenas noches, doctor. Quiero darle la bienvenida y agradecerle mucho su apertura y su tiempo. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro y esta es una pequeña entrevista que le vamos a realizar. Estamos con el doctor Juan José Peña. Él es concejal del Cantón Puerto Viejo. Fue posesionado el 14 de mayo. Eh, él, él es concejal. Disculpe. Voy a darle la apertura a la compañera Dana Chabla para iniciar con la entrevista, ¿sí? Buenas noches, doctor, esperando y se encuentre muy bien. Eh, pero cuéntenos, doctor, ¿quién es Juan José Peña? Bueno, buenas noches con todos, un saludo cordial, les agradezco muchísimo por la invitación, siempre vamos a estar a las órdenes cuando sea necesario, más aún si se trata de la academia, soy docente universitario y como tal pues siempre obviamente apoyo todas las iniciativas que tengan que ver con la universidad, con los estudiantes y con la academia. Juan José Peña, bueno, un joven creo todavía de 34 años. Yo soy odontólogo, soy especialista en implantología, soy especialista en cirugía y traumatología bucomaxilofacial, soy magíster en pedagogía, mención docencia e innovación educativa. Estoy ahora estudiando una segunda maestría en administración pública. Soy concejal de Puerto Viejo, recientemente posesionado. Fui el concejal más votado o el que más voto obtuvo. Y bueno, tomando la estadística también de las elecciones pasadas seccionales, en las dos últimas elecciones seccionales sería el concejal con más votos obtenidos y el más joven también. Eh, Docente universitario desde hace ya 6 años y medio, ¿no? Trabajo en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo en la carrera de odontología. He estado vinculado a temas sociales, políticos, culturales. Eh, Ejerzo mi profesión como cirujano maxilofacial y bueno, siempre dentro de las causas en las que podamos nosotros aportar a la sociedad. Muchas gracias, doctor, por esa introducción. Usted, antes de incursionar en la política, ¿a qué se dedicaba o netamente se dedicó todo el tiempo a ser médico, hasta ahora ser concejal? Bueno, en realidad el tema político inició cuando inicié mi pregrado en la Universidad de Guayaquil, en la carrera de odontología, en la Facultad Piloto de Odontología. Siempre hubo una convicción, eh, sin embargo, uno tiene que estar sujeto muchas veces a los tiempos, a las circunstancias, al momento histórico. Yo tenía 18 años cuando empezó el proyecto de la Revolución Ciudadana, al cual siempre he pertenecido. He tenido mi formación política e ideológica dentro del movimiento político. Ahora tengo 34, ustedes podrán hacer la sumatoria de todos estos años que hemos estado involucrados, siempre desde la lealtad, desde la coherencia y obviamente involucrado de los procesos que han venido dándose en estos años en el país, ¿no? Siempre a nivel nacional, también provincial, cantonal, pero involucrados al 100% en lo que tiene que ver el país. Estudié mi pregrado en la Universidad de Guayaquil, como les dije, lo terminé en el 2012. De ahí pues se me tocó hacer el año rural, que lo hice acá en Manabí, en una parroquia que se llama, en el Cantón Pedernales, en la parroquia Cojimíes. Y luego de eso empecé a trabajar en el Consejo Provincial de Manabí como odontólogo. Una de las experiencias más importantes, creo yo, cuando realicé mi rural es que justamente se implementó el MAIS, que es el modelo de atención integral en salud. Se implementó justamente en el distrito al cual yo pertenecía, ¿no? Y eso también me ayudó mucho a poderme empapar sobre el tema de la salud pública en el país. Y también aportar, pues, ¿no? Porque era un plan piloto y nosotros podíamos aportar de acuerdo a cómo se estaba estableciendo el mecanismo de acción. Luego de eso, inicié mi primer posgrado, mi primera especialidad que fue en implantología en Brasil, desde el 2014 hasta el 2016. Y en el 2015 inicié mi segunda especialidad, que es en cirugía maxilofacial, terminándola en el 2018.
En el 2017 la Universidad de San Gregorio me dio la oportunidad de ser docente por las especialidades, bueno, por la especialidad de implantología que ya tenía y la especialidad de cirugía que había empezado y que ya estaba por culminar, y hasta ahora me mantengo como docente universitario. Se me dio la oportunidad el año pasado de ser precandidato a la alcaldía de Puerto Viejo por decisiones de nuestras autoridades, líderes del movimiento. Eh, no fui el candidato a la alcaldía de Puerto Viejo, pero se me pidió que sea candidato en primer puesto a concejal, ¿no? Y hoy en día estamos ejerciendo, gracias a Dios, esa designación, esperando de que sea el inicio de una carrera política. No hemos descuidado la academia, sigo siendo profesor universitario, no hemos descuidado tampoco la profesión, seguimos atendiendo a nuestros pacientes, obviamente con la debida organización, y ahora dentro del Cabildo Municipal, pues dentro de nuestras competencias, poder cumplir con la fiscalización y la legislación correspondiente para poder servir a mi ciudad. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Cómo es su relación con el expresidente Rafael Correa, que es el líder de la Revolución Ciudadana? ¿Y cómo fue sus inicios en la política, ejerciendo política? Bueno, de la mejor manera, tenemos un respeto, una admiración, un cariño especial con el presidente Correa. Tuvimos la oportunidad de compartir con él en el mes de, a finales de octubre del año pasado, inicios de noviembre, en Argentina. Pudimos compartir justamente una semana. Fue para hacer unas fotografías, una producción, unos videos y además de eso también justamente en un congreso latinoamericano de política. Eh, Rafael para mí es un referente académico, es un referente político, es un referente social. Creo yo que las políticas que se pudieron lograr en la Revolución Ciudadana han sido políticas que produjeron grandes cambios, cambios profundos en la sociedad. Asimismo es el concepto de política, ¿no? La política para nosotros siempre va a ser el principio y el fin del servicio al ser humano. Entonces, toda acción que nosotros podamos hacer, toda decisión que tomamos va a repercutir justamente en el ser humano, en la comunidad, en la sociedad, en nuestros hijos. Y para eso debemos involucrarnos. Creo yo que era importante hacerlo. Muchas veces no somos actores, pero cuando tenemos ideas, ideales, cuando tenemos convicción, principios y sobre todo cuando tenemos esas ganas de dar a la política la esencia que se merece, pues tenemos que involucrar. Ser actores siempre. Eh, por ahí me acuerdo de una frase muy conocida de Alberto Cortés, ¿no? De ser río en lugar de ser laguna y ser lluvia en lugar de ser llover. Entonces, tenemos nosotros, por lo menos los jóvenes ahora, que somos la mayoría en cuestiones de porcentaje electoral, involucrarse. Y yo me involucré precisamente bajo ideales, bajo principios. Lo dije hace un momento, yo me formé política, ideológicamente en el partido. Nunca descuidé el académico porque para mí es indispensable que un político tenga respaldo académico, es su carta de presentación, tener las especialidades, tener las maestrías, tener los estudios y seguir estudiando. O sea, mi proyección es tener dos especialidades, dos maestrías y poder tener también un PhD que Dios mediante lo podamos empezar el próximo año. Ya. Gracias, doctor, por su respuesta. ¿Usted cree lograr con sus objetivos propuestos en la concejalía? Sí, eso esperamos todos, ¿no? Cuando me refiero a todos, bueno, mi equipo político también está muy pendiente. Yo tengo compañeros, asesores, a los cuales yo escucho mucho. Soy una persona muy receptiva, me gusta escuchar, no me gusta tomar decisiones deliberadas, decisiones solas. Me gusta compartir los criterios para poder llegar entre todos a una decisión que se trata de equipo. Asimismo, nosotros tenemos principios ideológicos que respetar, que deben ser puestos en marcha y obviamente en ejecución en cada una de las acciones que nosotros realicemos. Y tenemos muchísimo por hacer. Acá en Puerto Viejo hay una agenda legislativa 2023 que debe cumplirse.
debemos transparentar los recursos de la ciudad, ¿no? Y esto implica una fiscalización exhaustiva. Debemos cumplir con la participación de la ciudadanía, involucrando a la academia, involucrando a los colegios profesionales, involucrando a a las distintas organizaciones sociales para poder tener una verdadera participación ciudadana, de tener también una transparencia en las acciones, en las ejecuciones, en las obras y poder escuchar a la ciudadanía para poder tener cuerpos normativos que vayan encaminados a la solución de los grandes problemas sociales. Muchas gracias, doctor. Mi pregunta hacia ustedes, ¿cuál es su plan de acción con respecto a evitar algún tipo de corrupción en las... No le escuché muy bien, pero creo yo que, no le escuché muy bien, pero creo yo que se refería al plan de acción para evitar la corrupción. ¿Sí? Sí, doctor, Bueno, efectivamente. Sí, eh, cuál es ya, correcto. Miren, yo tengo un criterio muy propio acerca de este tema. Es un tema que podemos ir desde lo macro hasta lo micro, ¿no? Lo macro es que es un problema cultural, ¿sí? Un problema cultural de Latinoamérica. Creo yo que los políticos tienen que ser, primero, muy bañados en principios, muy bañados en una moral intacta. Y muchas veces los ciudadanos decepcionados de la política, y eso hago referencia sobre todo a los jóvenes, que muchas veces decepcionados de la política no se involucran, no incursionan, y eso da lugar a que esa cultura se perpetúe, ¿no? Avance. Creo yo que el sistema se pudo haber corregido en gran medida en la Revolución Ciudadana. Sin embargo, hay ciertos parámetros que no se pueden controlar y también tenemos que ser sinceros y realistas en ese sentido. Sin embargo, la corrupción institucionalizada fue básicamente la que se combatió, ¿no? Quizás ustedes son muy jóvenes, pero yo cuando tenía aproximadamente 8 o 10 años veía cómo se tramitaban las cosas, por ejemplo, en el registro civil, ¿no? Y cómo eran los trámites, ¿no? Que siempre había una persona que se encargaba, lo que nosotros llamamos tramitador, y que la persona que en cambio emitía el trámite siempre estaba ligada a esa persona, ¿no? Siempre estaba cerca y solamente hacía lo que esa persona le pedía, ¿no? Porque obviamente había un tema ahí económico entre ellos. Esa corrupción institucionalizada se combatió en el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, algunas cosas pudieron no haber salido tan bien como se esperaba. Por ahí una conferencia, en algún momento escuché de que un presidente necesita 8.000 personas pensando como él para poder gobernar un país. Entonces, es muy difícil, es muy complicado. Creo yo que existen mandos medios, mandos un poco bajos, que quizás no entiendan las políticas públicas, no entiendan la visión, no entiendan la ideología, no entiendan los principios, o sea, es difícil, muy difícil poder controlarlo todo, ¿no? Para eso hay delegaciones, para eso hay un ministro y para eso los ministros tienen coordinadores zonales, para eso los coordinadores zonales tienen circuitales, perdón, distritales y luego circuitales. Entonces, son escaleras, son pisos, eslabones, en las cuales el que está más arriba no va a poder controlar al que está más abajo, ¿no? Sin embargo, creo yo que el sistema debe ser mejorado, ¿sí? Primero debe haber una modificación, alteración, una reforma, en este caso a la ley de contratación pública o al sistema de contratación pública, al sistema de compras públicas,
y a su vez también tener en cada ciudad un observatorio ciudadano para cada uno de los procesos. Nosotros como candidatos propusimos acá en Puerto Viejo el Observatorio Ciudadano. Todavía estamos en proceso de construcción, porque tiene que ser un organismo que tenga la capacidad de fiscalización y que tenga la capacidad de poder involucrarse en las decisiones del municipio, en este caso del alcalde y los concejales. Este cuerpo de observatorio ciudadano, nosotros lo hemos propuesto que debe ser integrado por un representante o algunos representantes de las universidades acá de Puerto Viejo, que son 3, un representante de cada uno de los colegios profesionales de Puerto Viejo o 2 representantes de todos los colegios profesionales y asimismo un representante o 2 representantes de las distintas organizaciones sociales, que son muchas, ¿sí? Pero que tienen que ponerse de acuerdo para poder tener sus representantes. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque cuando existen intereses dentro de la misma institución, intereses personales propios de la misma institución, quizás se conlleve a la corrupción. Pero cuando hay agentes externos, cuando hay personas fuera de la institución que no tienen un sueldo de la institución, que no están involucrados con ningún familiar que esté dentro de la institución, que ojo, eso también tiene que ser uno de los reglamentos para estar dentro de ese observatorio ciudadano. Cuando existe aquello, obviamente vamos a tener, en este caso, ciudadanos que no tengan nada que ver con la gente de adentro de la institución y que esté pendiente de cada uno de los procesos y que exista una libre actuación, es decir, que no sea, en este caso, manipulado por nadie de la institución y que puedan, en este caso, hacer las denuncias correspondientes si existiese algún tipo de anomalía dentro de los procesos. ¿Sí? Es un plan de acción propio, yo lo he podido compartir en ciertas actividades, en ciertas conferencias, en ciertos espacios, se los comparto a ustedes también. Tenemos que fortalecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De hecho, es la institución la cual se encarga de esto, ¿no? De tener un conjunto de ciudadanos, veedores de cada uno de los procesos, etcétera, etcétera. Lamentablemente, el Consejo no tiene la reputación que quisieran. Tuvo una mala reputación anteriormente. Ahora tenemos un nuevo Consejo, creo yo, que está empezando muy bien, pero hasta que se asiente y hasta que también pueda corregirse lo que se hizo lamentablemente de mala manera en el 2018, una consulta popular que le entregó plenos poderes sobreconstitucionales, a pesar de que era inconstitucional, a un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a una persona que no, lamentablemente por su edad, y no es que estoy jugando la edad, sino que por su edad en realidad estaba en otro ámbito, ellos tenían otra misión que era un tema más de persecución. Cambiaron todos los representantes de los diferentes organismos de control y adicionalmente a esto conllevaron a que esos representantes persigan actores políticos, ¿no? En este caso la Revolución Ciudadana, pero no se dedicaron en realidad a su rol, que era precisamente el poderle dar a la ciudadanía el control, poderle dar a la ciudadanía la voz y el voto para que puedan, en este caso, combatir procesos que nos hacen tanto daño como la corrupción. Entonces, es un plan que puede ser pulido. Yo todo lo que expongo, siempre digo, no es rígido, siempre va a ser flexible, siempre va a ser encaminado a cualquier modificación, mejora y obviamente de que pueda aterrizar también, porque hay ciertas instituciones en las que se puede aplicar, hay otras en las que tiene que ser manejado de otro tipo o otra forma, mejor dicho, y que al final lo que se requiere es que los recursos, los sagrados recursos del pueblo sean utilizados en el pueblo y que en este caso no se transgiverse, no se desvíen para que en este caso podamos combatir este mal de la corrupción. Algo importante también, que es fundamental, y se lo aplica en política, se lo aplica como candidato, pero debería aplicárselo para todo, como requisito, es que no tengas dinero en paraísos fiscales porque
este problema que es global, ¿no? Conlleva a que tú puedas eh, llevar tu dinero a un paraíso fiscal, ¿verdad? Y ese dinero no pueda ser controlado, no pueda ser investigado, no tenga una justificación. Y ahí es que vienen los problemas internos, ¿no? Ahí es que un ciudadano puede incurrir en corrupción y como no puede tenerla tampoco debajo del colchón, como no puede meterla en un banco aquí dentro del país, lo saca a un paraíso fiscal o le pide a la persona que le va a corromper, porque en este tema de la corrupción hay dos actores, el que corrompe y el que se deja corromper. Ambos son culpables, el que ofrece y el que recibe. Entonces, muchas veces el que recibe le pide al que ofrece, ¿no? Que no le dé el dinero acá, sino que se lo ponga en un paraíso fiscal. Entonces, mientras existan esos paraísos fiscales, mientras existan ciudadanos que tengan esos recursos fuera, entonces se puede dar cualquier tipo de anomalía, o sea, se va a presentar o se va a prestar para cualquier tipo de cosa. Yo creo yo que dentro de las responsabilidades de los ciudadanos y también dentro de los requisitos de las distintas instituciones, muy aparte si es para una candidatura, debería pedirse de que no se tenga dinero en paraísos fiscales mediante una declaración juramentada y que en caso de que fuese descubierto por algún motivo, pues tiene que ser investigado, pues y obviamente debe haber una sanción penal para aquello. Gracias por la atención. Gracias a usted, doctor. Para usted debe ser un gran reto que al poco tiempo de iniciar sus funciones, la emergencia por el desabastecimiento de agua en Puerto Viejo sea algo que afrontar. Mi pregunta es, ¿cómo afrontó usted esta emergencia desde su cargo como concejal y cuál es su plan para evitar esto a futuro? Bueno, hay algo importante que resaltar aquí, ¿no? Que ha creado confusiones y de pronto pueden crear confusiones a nivel nacional en los distintos cantones y en las distintas provincias. El concejal tiene dos funciones marcadas que lo establece el COTAC, que es la de fiscalización y la de legislación. Los concejales no somos administradores, el administrador es el alcalde. En ese sentido, en ese sentido, nosotros solamente vamos a poder actuar como fiscalizadores cuando el alcalde, que es el administrador, toma la decisión. Entonces, acá en Puerto Viejo se suscitó algo muy penoso, ¿sí? Como puertovejense lo digo, ¿no? Muy penoso, socialmente preocupante. Puerto Viejo estuvo sin el líquido vital aproximadamente 7 días, producto de una negligencia de la administración anterior. ¿Por qué nombro la administración anterior? ¿Por qué menciono? Porque este problema acá, que es un problema técnicamente explicable de manera fácil, un transformador grande, ¿verdad? Se dañó, se averió en el 2021, no decidieron comprar uno nuevo a pesar de tener los recursos necesarios, sino que año y medio después deciden repararlo, ¿no? Y durante ese tiempo utilizan dos transformadores pequeños para que pueda sustituir lo que hace el grande, ¿no? Básicamente fue lo que sucedió. Entonces, resulta que nosotros nos posicionamos el 14 de mayo y el 24 de mayo el contratista, ¿verdad? Que fue, valga la redundancia, contratado por la administración anterior, va, obviamente desconecta a los pequeños y conecta al grande que estaba supuestamente reparado y resulta que a las 48 horas falla, explota, se daña. Técnicamente imposible de comprender porque no nos explicamos cómo una máquina que se supone que tú la vas a repotenciar, la vas a arreglar, se daña en 2 días. O sea, es técnicamente inexplicable. Por eso hago mención al tema de la administración anterior. Sin embargo, nosotros como concejales lo que podemos es fiscalizar el contrato hasta allí, ¿verdad? Fiscalizar si cumplió con los términos de referencia, investigar si el valor adjudicado es un valor
justo, adecuado, si no hay sobrevaloración, si hay garantías, ¿verdad? Si se cumplió con los tiempos. Esa es nuestra función en realidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vamos a hacer es aquello. No lo hemos hecho porque justamente estamos en una emergencia y todos estamos empujando el barco para que se pueda solucionar y que el 100% de la cobertura de los puertovejenses en agua potable se dé, que justamente debe ser hoy, ¿no? Hubo un plan de contingencia por parte del alcalde y su equipo de que mientras se arreglaban los dos pequeños, ¿verdad? Los que estaban cumpliendo como emergentes, mientras se arreglaban aquellos, se pueda distribuir en tanqueros. Obviamente nunca se va a hacer eficiente, siempre va a haber inconformidad. Teníamos alrededor de 25 tanqueros al inicio, luego 40, creo que llegaron hasta un número de 60 tanqueros porque vinieron tanqueros de todos lados, de otros cantones, incluso de otras provincias. Todos estos contratados por la empresa pública de agua que se llama acá Porto Aguas. Y en realidad hubieron, obviamente, descontentos porque no se puede cubrir todo el cantón con tanqueros y también existen otras vivezas criollas que se dan de por medio que también afectan, ¿no? A la organización. Nosotros como concejales lo que hicimos fue simplemente canalizar ayudas. Estaba a cargo el Departamento de Participación Ciudadana, se pudo organizar con los 72 representantes de los barrios de Puerto Viejo, es decir, los consejos barriales, y a su vez también, bueno, nosotros lo que hicimos fue acogíamos los pedidos, se lo transmitíamos al compañero de participación ciudadana, ellos coordinaban con los diferentes presidentes de consejos barriales y así se cumplía. Nosotros nunca, por lo menos mi persona, nunca se aprovechó del tema para poder independientemente o personalmente llevarlo hacia algún amigo, algún familiar o alguien. No, de paso, en mi casa lo que hicimos fue comprar un tanquero, ¿no? Ni siquiera me valí de la dignidad para poder yo ir a coger un tanquero, que de pronto me podían haber ayudado por ser concejal, pero no. Lo que hicimos acá fue reunirnos entre varios vecinos, comprar un tanquero, como la cisterna es pequeña, y eso recién lo hicimos hoy, por si acaso. Días anteriores, bueno, me bañaba en la casa de mis padres, comíamos todos en la casa de mis padres ahí con agua de bidón, como ellos tienen cisterna, estaba llena, gracias a Dios, entonces aprovechábamos de esa manera, ¿no? Nunca nos valimos de la condición para poder beneficiarnos de algo propio, ¿no? No son parte de nuestros principios. Sin embargo, como concejales no podíamos hacer más. Sí tenemos que investigar, esto va a ser después de que se solucione el problema, vamos a pedir el contrato, vamos a analizarlo. Creo yo que Puerto Viejo merece la explicación, ¿no? Muchos también han hecho crítica de mi postura, de no meterle la culpa a otros o a administraciones anteriores, pero si esto hubiese pasado al año de gestión, a los 2 años, a los 3 años de gestión, yo no estuviera hablando ahora de la administración anterior, pero resulta que el contrato se firmó hace poco, a los 10 días de habernos posicionado van a instalar el transformador y resulta que algo que está pagado para que se repare a las 48 horas deja de funcionar y falla. Entonces, yo creo que técnicamente no lo veo justificado por ningún lado y lo que necesita Puerto Viejo es la verdad. Y esa es una también de las, podríamos decir, de los grandes retos o de los grandes desafíos que debemos tener, es que debemos defender la verdad y debemos decirla, o sea, no podemos quedarnos callados porque eso también sería una complicidad por nuestra parte. Entonces, la ciudadanía necesita una explicación y vamos a darla, independientemente de que nosotros podamos enmarcar un juzgamiento. No podemos juzgar a nadie, simplemente darle la información a la gente para que la gente sea la que juzgue, ¿no? Y nosotros seguir las acciones que están dentro de nuestras competencias. Buenas noches, doctor. Bueno, que- quiero hacer una pregunta que me parece muy interesante, porque ya como seres humanos muchas veces nos gustaría saber qué mira la otra persona de nosotros.
Y la pregunta es, ¿cómo ve usted a la ciudadanía portovejense hoy en día y qué espera de ellos? Bueno, eh, nosotros vemos las cosas con esperanza siempre. Creo que una de las virtudes que nosotros podemos tener quizás es ser positivos, ser optimistas. La ciudadanía, yo siempre me pongo el zapato del otro, siempre me gusta ponerme en la posición del otro, me gusta ser objetivo, muy aparte de la posición que podamos tener o de pronto las conveniencias que puedan surgir, siempre voy a estar del lado objetivo, ¿no? Mirando las dos partes. Yo espero de la ciudadanía comprensión siempre, paciencia, porque es difícil muchas veces en el ámbito público poder resolver todos los problemas de nuestra gente. Quizás también esa es una de las debilidades que pueda tener. Eh, trato de complacer a todo el mundo, trato de buscar soluciones a todo el mundo, trato de buscarle respuestas a la gente, trato de buscarle beneficio a la gente. Y muchas veces en ese afán de buscarlo, fallamos. Muchas veces en ese plan de ayudar y ayudar y ayudar sin mirar nada a cambio, incumplimos, porque no podemos a veces cumplir con todos. Entonces, ¿qué espero yo de la ciudadanía? Paciencia. Sobre todo, paciencia de que seamos optimistas, de que nunca perdamos la esperanza de días mejores, porque nosotros nos involucramos, es para eso. Y que de mí solamente van a esperar una persona solidaria, una persona honesta, correcta, una persona que va a velar siempre por los intereses de los demás, el de las grandes mayorías, y sobre todo con la sencillez y la humildad que siempre le pido a Dios que nunca me la quite, porque es de esa manera, es mediante la sencillez, mientras tengamos la humildad, es la forma de llegar a la gente, ¿no? De podernos escuchar, ponernos de acuerdo y llegar siempre a converger, ¿no? Entonces, es lo que yo espero, lo que yo aspiro, ¿no? Sobre todo paciencia, comprensión y que el apoyo que nos brinden sea sincero, ¿no? Y que nosotros vamos a luchar siempre para que podamos devolverle ese apoyo con lo que necesitan, con obras, con ordenanzas que les ayude y que puedan en este caso encajar en la dignidad que merece el pueblo, ¿no? Eso es lo que más buscamos nosotros, justicia social, equidad, oportunidades para todos y sobre todo dignidad. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Le saluda José Luis. Es un gusto tenerlo en nuestro programa. Doctor, le tengo una pregunta. ¿Cree usted que la criminalidad en Ecuador bajará en el próximo gobierno? La criminalidad. Exacto, la Bueno, criminalidad en Ecuador bajará en el próximo gobierno. sí, es una pregunta bastante interesante, pero de mucho que hablar, o sea, es un tema muy álgido, muy difícil y también hay muchas cosas que analizar. Pero quisiera darte mi criterio muy resumidamente. Eh, Se necesita inversión pública para poder reducirla. Cuando hablo de inversión pública, te hablo no solamente en seguridad, te hablo en social, te hablo en educación, te hablo en salud, te hablo en reactivación económica, en todos los ejes productivos, en todos los ejes productivos, y sobre todo en políticas públicas que puedan combatirla. Cuando hablo de políticas públicas, tampoco me refiero exclusivamente a armamentos, ni a batidas, ni a balas, no me refiero a eso, ¿no? Me refiero a una política antidelictiva correctiva y una política antidelictiva social. Cuando nosotros tenemos más jóvenes involucrados en educación, cuando nosotros tenemos más jóvenes emprendiendo y con emprendimientos sustentables y sostenibles en el tiempo,
cuando nosotros tenemos más involucramiento en la familia, en el seguimiento de las familias, cuando nosotros tenemos un plan de planificación familiar desde el Ministerio de Salud Pública, desde cuando nosotros tenemos la oportunidad de estudiar y también de trabajar dentro de las cárceles, cuando tenemos una economía estable, una economía en crecimiento, todo eso te va a reducir definitivamente la criminalidad. Existen, sí, obviamente, políticas netamente correctivas de criminalística, y para eso hay inteligencia, ¿verdad? Y para eso había un sinnúmero de instituciones que lamentablemente las, las eliminaron por odio, las eliminaron por tratar de diferenciarse del gobierno de la Revolución Ciudadana, pero lo que en realidad lograron fue precisamente un desencadenamiento y una falta de control. Entonces, creo yo que la salida está por retomar esas instituciones como el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, SENAE. Había un conjunto de instituciones que funcionaban a la vez para poder estar dentro del tema de seguridad. Y asimismo, por otro lado, tener una reactivación económica, una obra pública que te dinamice la economía, que te genere trabajo, que te dé estabilidad en educación, en salud, que te dé estabilidad económica para que muchas más personas dejen de delinquir por necesidad y que se involucren en el tema productivo y de la producción en general. Cuando tienes mucho más jóvenes, como le digo, estudiando, más jóvenes trabajando, vas a tener menos jóvenes en las bandas, ¿verdad? Y si tú combates de manera correcta, sobre todo en las fronteras, combates el tema del narcotráfico, obviamente también vas a tener mucha más facilidad de poder bajar los indicadores, los índices de inseguridad. Pero bueno, eso de manera general es algo, como le digo, muy complejo, pero creo que ya nos falta poco tiempo, pero en general es lo que se debe hacer. Ojalá que podamos hacerlo, Dios mediante, si el pueblo nos da la oportunidad de regresar, de recuperar la patria y poder enmarcar estas políticas públicas que les acabo de mencionar. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, sus respuestas. Nos ha dejado bastante claro las funciones que usted está realizando y nuevamente le agradezco por ser partícipe de esta reunión y siempre apoyar a la educación. Muchas gracias a ustedes, queridos jóvenes, que son el presente, el futuro. Yo también me siento joven y adelante, adelante. No pierdan la fe que se van a venir días mejores y sobre todo no dejen de estudiar, que es el mejor y el único camino para el progreso. Un abrazo fraterno. Gracias, doctor.